Profe, Bien, hemos visto anteriormente las derivadas parciales que nos indicaban un crecimiento, ¿cierto?, en la función en dos direcciones, ya como le había mostrado de hecho aquella vez. Es una cosa como esta, que teníamos acá, por ejemplo, las tres dimensiones y un punto acá. Y este punto tenía dos formas de moverse, que era hacia allá, lo que nos decía la derivada respecto a y, o hacia acá, que era la derivada respecto a x, haciendo que este es el x, el y el z. Y estos movimientos dentro del plano nos indicaba si acaso la proyección de ese punto en la superficie, donde ese punto se proyecta arriba en la superficie, ahí iba a crecer o iba a decrecer. Pero claramente cuando uno observa esto, se da cuenta que esas no son las únicas direcciones por las cuales se puede mover este punto. O sea, si uno considera que este podría ser una persona acá, uno puede entender de que no hay solamente dos direcciones, sino que hay un montón de otras direcciones.
Y aquí vamos a ocupar harto del tema que vimos al principio de vectores, del espacio vectorial, para dar una definición más amplia de la derivada. Esta derivada se llama derivada direccional. Y como bien dice el nombre, tiene que ver con que puedo tener la opción de moverme en otras direcciones en la cual yo quiera y ver cómo cambia la función. Si me quiero mover para allá o para allá, o para allá, o para allá, ¿cierto? Lo que se ve reflejado es como distintos movimientos que podría hacer en la superficie. Y a eso le vamos a llamar derivada direccional, la vamos a construir a partir de la definición del gradiente. Entonces, vamos a ir primero con la definición formal de derivada direccional, que sería el límite cuando mi vector cambia en una dirección u unitaria. Ojo que este u de acá, que aparece en la definición, es un u unitario. Dirección unitaria, es decir, que tiene norma 1. Entonces, cuando yo le hago un aumento de h en esa dirección, ahí es cuando obtengo la derivada direccional. Ya se parece a todas las definiciones de derivadas, salvo que esta, ¿cierto?, trabaja con una dirección en particular, una dirección que la tiene que dar el problema, generalmente, ¿cierto?, para ver cómo hacia dónde está creciendo la función. Bien, vamos a ver una definición que tiene que ver con el gradiente. Entonces vamos a definir qué es el gradiente de una función cualquiera. El gradiente que, ¿se acuerdan que es esto de acá? Vamos a ver aquí, el gradiente de una función es el vector compuesto por las derivadas parciales de la función. Ya con el número de variables que tenga. Por ejemplo, si f de x, y, z es igual a xy más z cuadrado x, entonces el gradiente de esta función vendría dado por la siguiente expresión. Sería primero la derivada parcial respecto a x, que nos daría y más z cuadrado, la derivada parcial respecto a y, que sería x, y la derivada parcial respecto a z, que es 2zx. Todo esto de aquí indicando una de las derivadas parciales. Está acá, de f a de x, de f a de y, de f a de z. Y ya vamos a ir viendo, de hecho vamos a ocupar aquí el gradiente, pero también lo vamos a usar más adelante, porque tiene harto significado respecto a la superficie. Lo que les puedo adelantar, sí, es que si yo tengo una superficie cualquiera, y esta superficie está dada por la ecuación de f, si yo calculo el gradiente en un punto, que es un vector, este vector apunta como de forma normal a la superficie. Esa es una de las gracias que tiene el gradiente en una superficie como esta, que más adelante esto lo vamos a usar para más definiciones. Ahora lo voy a usar para ver la derivada direccional en función del gradiente. Entonces,
Cuando tengo una derivada direccional en una dirección unitaria u, el gradiente con la dirección unitaria pueden hacerme la derivada direccional de la siguiente forma, donde puedo obtener la derivada direccional haciendo el producto punto entre el gradiente y la dirección unitaria. Pero, ojo que esto solo funciona si f es diferenciable, ya sea, tiene que existir, y por supuesto tiene que existir las derivadas parciales. Si no, hay que usar la definición que vimos en un inicio. Bien, en el caso de dos variables, por ejemplo, quedaría de esa manera. Si tenemos una dirección A, B, podría ser así. Yo no recomiendo aprenderse de memoria eso, en realidad es más bien aprenderse qué es el gradiente y después calcular el producto punto para ver cómo queda la expresión. Para eso lo ideal es que hagamos un ejercicio. Vamos a hacer ese primero. Dice que tengo la función x cuadrado a mi cuadrado, hay que encontrar la derivada direccional en la dirección 1,2 en el punto 1, 1. Entonces, ojo, acá uno está en el punto 1, 1. Está en el punto 1, 1. Y se quiere ir en la dirección 1,2. ¿Cómo sé cuál es la dirección 1,2? Voy a dibujar aquí otro para la dirección. Aquí está la dirección 1,2, que es una flecha que sale así. Ahí. Y esa es la dirección para donde quiero ir. Es decir, copio esa flecha acá y es la dirección para donde quiero ir. Entonces, ojo, hay una cosa que es como el punto donde uno está, que es el 1, 1. Y el otro es la dirección que está dado por el u igual 1,2. Entonces aquí dirección 1,2 punto 1,1. Que si lo ven en la gráfica, ¿cierto? Está diferenciado dónde estoy y hacia dónde quiero ir. Bien, ¿y cómo calculamos entonces la derivada direccional para este ejemplo? Entonces, aquí. Bien, voy a tomar la función que era f de x cuadrado más y cuadrado. Esta es mi función. Y voy a partir con la dirección de este problema. La dirección es u igual 1,2. Pero esta dirección no es unitaria y uno lo puede comprobar inmediatamente. No es unitaria, ya que si le saco la norma a esta dirección, me va a quedar la raíz de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y esto sería raíz de 5. Entonces, no es unitaria porque para que sea unitaria la norma tiene que dar 1. Pero yo puedo convertir esta norma, o sea, esta dirección que tengo en unitaria. Entonces podemos llevar nuestra dirección
a su forma unitaria. ¿Y cómo podemos hacerlo? Simplemente dividiendo por la norma. Entonces veamos que si tenemos la dirección 1,2, que era la original, yo la puedo llevar a su forma unitaria, dividiendo cada uno de sus valores por la norma, que era raíz de 5. Y esta nueva dirección es efectivamente unitaria. Ahora, esta es la que me sirve para la definición, ¿ya? Esta es la que voy a usar en un rato más para calcular la derivada direccional. Ahora, el segundo punto es que necesito el gradiente. El gradiente de la función. Entonces lo vamos a calcular. Gradiente de f es igual a 2x, 2y. Ese es el gradiente si fijamos cómo es la función arriba, x cuadrado más y cuadrado. Su gradiente sería efectivamente 2x, 2y, ¿ya? El gradiente de la función que está ahí. Pero este gradiente lo necesito en el punto, en el punto indicado, ya en el punto donde está donde quiero sacar la derivada direccional. La derivada entonces la necesito sacar en el punto 1, 1. Entonces, en el punto 1, 1 tenemos que el gradiente es, punto 1, 1 es 2, 2. Reemplazando el x en 1 y el y en 1. Entonces, aquí ya tengo la otra parte que necesito para la derivada direccional, que era el gradiente. Y ahora ya que tengo las dos cosas, calculamos derivada direccional. Que sería el producto punto entre el gradiente y la dirección unitaria. Ambas cosas que ya calculamos, el gradiente es 2,2 y la dirección unitaria es 1 partido raíz de 5, 2 partido raíz de 5. Aquí calculamos el valor que nos va a dar estos dos. Nos queda 2 dividido raíz de 5 más 4 dividido raíz de 5. Esto sería 6 dividido raíz de 5. Es decir que si nos fuéramos en esa dirección, la superficie donde estamos aumentaría en eso, en 6 partido raíz de 5.
¿Ya? Ahí está el ejercicio más completo. Profe, entonces, siempre cuando salga un ejercicio así, esta misma fórmula, ¿no? Como estos mismos pasos, o Sí, igual me puedo saltar alguno. esto es para derivada direccional. No, yo lo hice como se esperaría que se entregue un ejercicio. Ah, ya, ya, ya. Bien, entonces, voy a ver un poquito esta de acá. Eso de ahí, lo que tienen que hacer ahora es ejercitar porque hay situaciones donde se usa la derivada direccional que no es tan directo como este problema que está acá, sino que más bien habla quizás con un problema más contextual. Pero los pasos sí son lo mismo, o sea, hay que calcular el gradiente, hay que calcular la dirección unitaria cuando se tenga claro como qué derivada direccional hay que calcular. Bien, voy a ver un segundo tema hoy que es el teorema de la función implícita. Este teorema nos permite, bueno, es un verdad, ustedes ya lo ubican un poco porque lo pueden haber visto en cálculo. Básicamente trata de que cuando tenemos una función que está de forma implícita, yo puedo obtener igual sus derivadas, ¿ya? Bajo ciertas condiciones y restricciones que tenga la función, puedo obtener las derivadas de esa función. Entonces, aquí dice que suponga que tiene, esto se puede aplicar a tres, pero también a más variables, pero suponga que tiene una f que depende de x y z de esta manera. Y existe un valor x0 y 0, z0, tal que f de x0 y 0, z0 es igual a 0 en la función. Entonces, dice que si existen las derivadas parciales de f, es decir, existe f de x, f de y, f de z, y además f de z en este punto en cuestión es distinto de 0, entonces esta expresión define a z como una función de x, y en el entorno de este punto, ¿ya? Entonces, es importante porque no siempre las funciones vienen de forma explícita, ¿ya? A veces vienen de forma implícita y cuando vienen de forma implícita, igual podemos obtener las derivadas parciales de esas funciones usando este teorema, es decir, tenemos que enunciarlo, decir que las condiciones se cumplen y finalmente podemos calcular estas derivadas que tienen que ver con la función. ¿Cómo se calcula una derivada implícita cuando yo tengo una función? Entonces, dado que tengo esta expresión, para calcular de f de z de x, tengo que hacerlo de esta manera, y para calcular de z de y, tengo que hacerlo de esta manera.
Bueno, ¿de dónde viene esta expresión de la derivada total que habíamos visto en la clase anterior? ¿Ya? Si le saco la derivada total a la función f, me va a quedar f en x por dx más f en y por dy más f en z por dz. Pero considerando que, por ejemplo, y es constante y además f en el punto es igual a 0, entonces mi derivada es igual a 0. Tengo 0 igual a f de x más f de z. Y de esta expresión uno puede despejar que de z a de x es igual a menos fx partido fz. ¿Ya? Entonces viene directamente de esta definición que habíamos visto antes que se llamaba derivada total. Después, si uno considera a x como constante, le queda la otra expresión que es de z de y. Y así puedo sacar ambas derivadas implícitas. Bueno, y se fijan que hay una de las cosas que pedía la derivada implícita es que fuera el fz fuera distinto de cero. Porque como ven que queda en un denominador ahí, está abajo, no puede ser cero en el punto que estemos sacando la derivada implícita. Si no, tenemos un problema, ¿y cierto? Nos va a quedar dividido cero y esto se indefiniría. Así que lo primero, ¿cierto?, es fijarse también en eso, que una de las condiciones iniciales que tiene que tener algo para hacer una derivada implícita es que pase esto acá. Entonces vamos a lo práctico, lleguemos esto, encontremos las derivadas implícitas de una cierta función. Tengo esta expresión de acá, que es x cubo más y cuadrado menos e elevado a z, y supongo que está igualado a 0, es decir, es una función que está en un nivel 0. Bueno, la cosa es que lo que dice la función implícita es que yo puedo obtener, se puede obtener de z a de x y de z a de y sin despejar z, es decir, a partir de la función implícita. Esa es la gracia que lo que queremos hacer. Porque si z estuviera despejado sería nada más que las derivadas parciales, ¿cierto? Ahí no habría otra complicación. Bueno, ¿y cómo se puede hacer esto? Lo primero, voy a ir enumerando las condiciones que tiene que tener la función para cumplir que es una derivada, o sea, se puede hacer una derivada implícita. La función original es de esta forma, es f de x y z igual a x cubo más y cuadrado menos e elevado a z. La primera condición es que la derivada implícita está definida para los puntos x0 y 0, z0 en R3, tal que me hagan cero la función, es decir, que f de x0 y 0, z0, y que reemplazado acá, ¿cierto? Me da esto aquí. Eso tenga que ser 0. Ya, esa es una condición. La segunda condición es que fz, que es igual a menos e elevado a z, esa es la derivada de fz. Fz evaluado en estos puntos de arriba, en x0 y 0, z0, que es igual a menos e elevado a z0, tiene que ser distinto de 0, ¿ya? Cosa que aquí, en esta función se cumple siempre, porque si se fijan, e elevado a cualquier cosa es distinto de 0, así que se va a cumplir para cualquier punto. Y ahora veamos las derivadas parciales. Fx es 3x cuadrado, fi es 2y,
y Fz es menos E elevado a Z. Y entonces Fx, Fi y Fz son continuas. ¿Ya? Necesito exigir que sean continuas estas de acá. Y ya, con esas condiciones aquí reunidas, ahora ya puedo hablar de la derivada implícita, las fórmulas que vimos arriba. Pero como ya tengo calculadas aquí esto acá, esta que está aquí, esta que está acá, y este Fz que está aquí, ya puedo calcular entonces cómo serían las derivadas parciales. Luego, f define a z como una función de x, y de z a de x se escribe como menos fx fz, que es lo mismo que menos 3x cuadrado dividido menos e elevado a z, o bien 3x cuadrado partido e elevado a z. Y por otro lado, de z a de i es menos fi partido fz, que sería menos 2i partido menos e elevado a z, lo que nos queda como 2i dividido e elevado a z. Y ahí ya tendría ambas derivadas. Entonces, recuerden que este teorema nos permite obtener las derivadas parciales de una función donde el z no está despejado. Pero sin despejar z yo podría igualmente obtener estas derivadas parciales ahí. Bien, entonces vamos a realizar este ejercicio de aquí. Les voy a dejar dos ejercicios para hacer ahora, que sería este y este de aquí, que me interesa harto también, que es este de acá. Sea f de x, y igual la raíz de x más y. El gradiente es además la dirección de máximo crecimiento de una función. Calcule la derivada direccional
en la dirección del gradiente. Ya, entonces estos dos ejercicios para que suelte la mano con estas dos cosas, ¿cierto? Y que además van a entrar en el control de la otra semana que viene. Ya recuerden que la otra semana tenemos control de vectorial y va a entrar también este tema de gradiente y, o sea, de función implícita y de derivada direccional. Profe, después me podría ayudar a resolver un ejercicio del hospital cuando terminemos esto. Sí, del L'Hopital, pero si quieren me lo dice al tiro porque como va a estar haciendo este ahora, Es que ¿cómo lo era? necesito como, es que necesito como el paso a paso y me está complicando este ejercicio. A ver, pero díctame cómo es, más o menos, para ver para ver qué onda El, este ejercicio. el límite de x tendiendo a 1 positivo, Ya, es el límite de x tendiendo a 1 positivo, ¿ya? entre paréntesis, 2x partido en x menos 1 ¿Ya? menos 3 partido logaritmo natural de x. Normal de x. Ya. Mm, ¿Y esto por qué dices que se puede usar el L'Hopital? Porque tiene que quedar de la forma cero partido cero. Sí, porque según yo cuando le hacemos el arreglo algebraico, A porque ver, veamos. Así, si le hago un arreglo algebraico de x menos 1 por logaritmo natural de x, ahí quedaría de la forma 0 partido en 0. sí. Ahí quedaría la forma cero partido en cero, porque arriba daría cero y abajo daría cero. Ya, pues entonces esto es de la forma cero partido cero, ¿cierto? Sí, Ya, ahí podemos ocupar el L'Hopital derivando arriba y abajo, de forma separada, ¿cierto? Arriba, la derivada me quedaría 2 logaritmo natural de x más 2, eso fue por ¿ya? regla de la cadena, ¿verdad? O por la propiedad de la multiplicación. De la multiplicación, porque cuando derivo el x me queda así, ¿cierto? Así, ¿ya? Sí, Y cuando derivo el logaritmo natural me queda 1 partido de x. sí. Pero ahí se van los x, pues entonces me queda solamente el 2, Ah, ¿ya? Por eso dejé el 2 nomás, ahí. Y la derivada de lo siguiente es menos 3, porque ya el otro, el 3 queda cero, ¿cierto? Y acá vamos a hacer lo mismo, vamos a derivar todo lo que hay, pues. Sería la derivada del primero nos daría 1, o sea, quedaría así, más x menos 1 por 1 partido x. sí. Y tendríamos que analizarla de nuevo. Ya, pero es que acá, cuando esto tiende a, cuando tiende a 1, arriba no tiende a cero, arriba tiende a menos 1, ¿cierto? Sí, Y abajo tiende a cero, sí. ¿cierto? Entonces te va a quedar de la forma menos infinito. Y tendría que volver a aplicar L'Hopital. No, no, pues, no, ahí no se puede aplicar el L'Hopital porque aquí ya no es de la forma cero partido cero. Aquí es de la forma arriba te da menos 1 y abajo se está acercando al cero. Entonces el resultado de este ejercicio sería menos infinito. Sí, debe ser menos infinito. Ah, ya, profe. ¿Ya? Debe ser al menos infinito, claro, porque abajo tiende al 1. Sí, sí, además que puede tender al 1 solamente, me parece que esto tiene que salir algo así, ¿o no? Sí, eso sale. Ya, Uno sí, positivo. sí, porque el logaritmo natural solamente se puede acercar al 1 por o sea, en ese caso sería por ese lado.
que ahí, esa por 1 partido en X quería 1 por 0. Sí. Sí, pero recuerda Entonces, que, por ejemplo, acá tú puedes usar L'Hopital, ahí cierto lo usamos, pero aquí ya no puedes usar L'Hopital porque aquí ya está quedando, no está quedando 0 partido 0, está quedando -1 partido 0. Y eso quiere decir que te va a dar o más o menos infinito. En este caso me parece que da menos infinito. ya. ¿Ya? Entonces ahí se acaba el ejercicio. Ya, profe. Muchas gracias. Que me tenía. Ya. Eso no quiere decir que a veces puedas ocupar L'Hopital 2 veces. Eso puede pasar. ¿Ya? Puede pasar eso. Ah, sí, Nicolás tiene razón. De hecho, estos controles están puestos así de tal manera de que no chocan, por si acaso. Porque lo que están hablando por el chat. Profe, una consultita ahí con el límite. Cuando usted lo multiplica ese 3 por el x menos 1, ¿no le debería dar 3x más 3? A ver. Porque es menos 3x, Sí, pues, usted puso. ahí. Mira, ese Ese- -3 por x te queda -3, ¿cierto? Y por sí, el -1 te queda +3. pero ¿y ahí con el signo que está antes, ese menos de adelante no se transformará en un ¿Sí? más? Sí, pues, por eso. Por eso te queda con menos y ese queda con más. Y te fijas como uno. Mira, a esto como para no confundirte con ese signo. Por ejemplo, uno puede escribir perfectamente esto así. Ya. Sí. ¿Ya? Es que Y ese es el entonces ahí problema, tú es te que fijas no me dejan ver. que multiplicas ese con ese y te queda -3x, ¿cierto? Sí. Y multiplicas eh, ese con ese y te queda +3. ya. Ya lo vi, ya lo vi. ¿Ya? Si a veces te confunde eso, recuerda que el menos es súper versátil, como que lo puedes tener ahí. Incluso yo podría dejar esto así, mira, como podría dejar el menos ahí abajo y no me va a cambiar el resultado. Mm, sí. ¿Ya? Así que puede andar ahí donde uno quiera. Ya. Muchas gracias. Profe, traté de hacer la 1, pero no entendí el cómo encontrar los puntos que definen. Ah, ya, mira, pero recuerda que lo primero es que los puntos tienen que cumplir ciertas cosas, ¿no? Como, no sé si vas a encontrar como exactamente los puntos, pero vas a encontrar un conjunto.
¿Qué tiene que cumplir esta condición de aquí para que realmente exista la derivada implícita? Entonces, me imagino que lo primero es igualar esto a cero, ¿cierto? Como Sí. que te quede una expresión así. Así. Entonces, ya estos puntos tienen que cumplir esto. Tienen que cumplir que pase esto acá, mira. Esto. O sea, son todos los x y z que cumplen eso. Y otra cosa importante es que la derivada en z de esto, que sería 2xz menos y, tiene que ser distinto de cero. Y esa es tu otra condición. Entonces ¿cómo describir esto como conjunto? Entonces serían todos los puntos x y z en R3, tal que xy más xz cuadrado menos iz es igual a 0 y 2xz menos y tiene que ser distinto de 0. ¿Ya? Y no importa mucho si no encuentras los puntos explícitamente, pero ahí ya estás diciendo cuáles son los que cumplen ambas condiciones, es decir, que dan 0 arriba y que su derivada en z es distinto a 0, y ahí en esos puntos que cumplen estas condiciones va a existir la derivada implícita. Ah, ya. ¿Ya? Ya, profe. Después un ejercicio te podría dar un punto en específico, por ejemplo, encuentra la derivada implícita en el punto 1, 1, 2, pero uno tiene que ver, a ver, este punto cumple esta condición y esta condición, porque si no lo cumple, ahí no existe la derivada implícita. ¿Ya? Para que eso lo tengas presente. Ya, profe. Ya, gracias. Bueno, y me parece que ya terminé todo de corregir todos los controles. Me faltan algunos problemas de alguien que lo envió al correo. Creo que son como 2 o 3 alumnos que ya les voy a corregir. eh, pero todos los que mandaron por Finis ya están listos. Y ahora voy a empezar a ver cualquier duda que tengan sobre la corrección. Así que cualquier cosa me escriben al correo UFT. Ya, si tienen alguna pregunta. Profe, Sí, hola, disculpe, hola. es que lo que pasa es que
tenemos un problema. Yo creo que varios compañeros como que tuvimos problemas respecto a la corrección del control por temas de paréntesis. ¿Ya? Ah, sí, ¿no? Tiene que colocar los paréntesis. Sí, pero profe no se podría hablar porque igual es como súper frustrante O tener sea, pero que... le bajé una décima por paréntesis porque de alguna manera tiene que acordarse de que tiene que colocarlo. Que de partida, aquí, por ejemplo, este no es un ejercicio que usted está haciendo para usted, como cuando usted desarrolla ejercicio en su cuaderno, sino que está entregando una evaluación. Entonces no puede ser tan informal. Ya, Mm, eso es demasiada informalidad, no lo puedo dejar pasar. ya. Que ese era más que nada porque igual era como súper frustrante que igual hiciéramos arte y que se disminuyera la cantidad de puntaje por eso. Sí, Y imagínate cuando yo estaba viendo el ejercicio, lo frustrante que fue ver eso. sí, también lo entiendo. Pero eso era más O que nada. sea, si yo, por Si es ejemplo, en la posible clase conversar. me vieras como no colocando paréntesis o saltándome esas cosas, yo creo que, claro, lo podemos conversar. Pero yo creo que nunca has visto que yo he hecho eso. No, sí lo sé, pues. Pero lo decía más que nada por el tema por último, por dar un previo aviso, porque, por ejemplo, antes con el tema me acuerdo que el cálculo, no sucedía que nosotros como que nos avisaban antes de que se podían disminuir puntaje por no poner los límites. Ujú. Y más que nada es por eso, sí, es como para no volver a repetirlo tampoco. Y si O se sea, puede, sí, po, no lo puede volver a repetir. sí, pues, obvio, porque aparte Pero es que, me echo el rabo. Pero por ejemplo, mira, un vector se puede escribir así o se puede escribir así, ¿cierto? sí, ¿Ya? Pero esto no sé qué es. mm, ya, perfecto. Sí, pero por eso quería saber si Entonces, era y tampoco, conversable con usted. tampoco, Felipe, yo te puedo avisar como, ojo con colocar los paréntesis y las comas porque tendría que darte el detalle de todo lo que tienes que colocar. Tú tienes que saber que esto se escribe así o así, po, y no Mm, así. ya. Sí, pero eso era, más que nada, para saber si era como conversable, poder ver esa opción. Porque, Voy a ver cómo te comportas en el otro control y lo voy a pensar. ya. ¿Ya? Pero no creas que te va a echar el ramo por no poner un paréntesis, eso no va a pasar. No, sí sé que no va a pasar, pero igual ¿Ya? estoy en medio. Voy a revisar tu control en el otro, ojalá que esté ordenadito y con todas las cosas y voy a pensarlo y te voy a dejar. Puede que tengas que pasar el de este. Pero tienes que aprender, pues tienes que mostrarme que estás haciendo las cosas más formal, pues. ¿Ya? Ya, ya, Eso me sí, interesa más que nada. perfecto. Muchas gracias. ¿Ya? Profe, yo igual tengo una duda, o sea, más que una duda, como un problema, por el tema de que yo me equivoqué casi al principio del desarrollo de la 3 que me faltó algo, pero todo lo que ¿Ya? continué lo hice bien. Y básicamente Mm, fue netamente error de arrastre, y por eso me dio súper poco punto. No hay como, ¿qué por ejemplo, mándame un correo, te podría revisar tu parte 3 po. Si tuviste algún error de ya, profe, arrastre, tendría que revisar si que lo que viene, aplicaste bien la fórmula y todo eso, y ahí podría considerar un poco más. ya, profe, ¿Ya? ya. Gracias.
Ya, entonces, recuerden que, bueno, cualquier duda, acuérdense de recordarme si alguna, ahí por ahí una compañera me parece que algo me dijo del Control 1, que me lo reenvíe, porque justamente este fin de semana voy a arreglar todo lo que me queda pendiente del Control 1 y 2 ya para tenerlo listo, ante el Control 3. Así que si no le he respondido o si se me ha olvidado verlo, reenvíemelo para que este fin de semana se lo vea y deje saldado todo eso. ¿Ya? Y bueno, recuerden que la otra semana ese control va a entrar hasta planos, que es lo que vamos a ver mañana en la mañana. Mañana en la mañana vamos a ver plano tangente y el control va a entrar hasta ahí, ya hasta lo que veamos mañana. Así que no va a entrar tanto, pero sí desde derivadas parciales. Así que les recomiendo igual volver a revisar un poquito las derivadas parciales, cómo se deriva parcialmente, derivada direccional, derivada implícita, planos, ya, y derivada total. Eso. Cualquier cosa me están contando y nos vemos mañana en la mañana, ¿ya? ¿Profe, Que va a estén subir bien. lo que escribió? Sí, al O tiro. sea, De hecho, ya. gracias por recordarme porque si no después se me olvida igual. Así que lo voy a subir ahora antes de que termine la clase. Vale, profe, para ver los ejemplos. Sí, subámoslo Chao, al tiro. profe. Chao, nos vemos mañana. Chao, chao. Vale, profe, que la haya bien. Chao. Ya, chao. Chao, profe. Chao, Chao, profe. cuídense. Chao, profe, que esté bien. Cuídense. Chao, cuídense. Nos vemos. Chao, chao.